un honor para nosotros recibir a Genaro Papalardo, autor de este libro que ven en pantalla, Memorias de Tito y unos cuentos. Está con nosotros aquí, don Genaro. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo. Muchas gracias. Le vuelvo a decir que es un honor estar en este programa y yo soy un fan de su programa también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias por tenerlo aquí. Realmente para nosotros es un honor y poder hablar de este libro tan particular que son memorias mezcladas con relatos también de ficción, ¿no? Así es, sí. Queremos saber un poquito todo lo que fue escribir esto, porque me contaba que fue algo que tomó muchos años. Evidentemente memorias ya de por sí ya dice algo. Y más de 30 años. Más de 30. Más de 30 años. Yo dije, es hora ya de empezar a llevar a la imprenta. Sí. Pero hay una anécdota que le quiero contar, que usted ya sabe que yo empecé a escribir a mano, no tenía no era en la máquina y en la computadora, yo a mano, todos tenían mi historia. Y estando en Nueva York, una vez entre todos los diarios, la empleada vino limpio y tiró a la basura. Casi todas las memorias tenían cubierto y tuve que volver a reescribir. Claro. Tenía la memoria, pero dije, Dios mío, perdí el original. Exacto. Y la verdad que el libro de memorias surge de un cuento, que es El ascensorista, que es una parte, yo soy el ascensorista, es una parte de mi vida, porque yo era abogado. Hice un curso de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores aceptaban gente que no era de la carrera. Y ahí dije, este es el mundo para mí, dije, la diplomacia. Y tardé 7 años en poder entrar en la carrera. No era fácil en esa época. Y entonces dije, ahí se me ocurrió el ascensorista. Es una especie no es broma, pero un humor negro, no sé, tal vez cómo se puede determinar eso, porque empieza alegre y termina mal, ¿no? Entonces, soy yo que veo en el diario, se busca un ascensorista, miro la dirección y digo, este es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro. Entonces me fui. Y entonces le pregunté, tengo el trabajo, y bueno, usted ya está aprobado. Y no hay otra pregunta, si nadie quiere ser ascensorista, me dice, entonces usted empiece. Entonces empecé, y ahí viene la parte simpática, porque yo estaba en el ascensor y tenía a toda la gente que subía, eran mis amigos, yo apretaba el botón, qué sé yo, y ellos pensaban que yo estaba subiendo, bajando. Claro. Entonces, hasta que un día de repente la gente pregunta, hay una reunión, y dice, ¿qué es lo que está pasando? Digo yo. Y lo que pasa es que me dice un señor que no sabía quién era yo, se está definiendo que hay que echarle al ascensorista. Terminó mi carrera ahí, cuando saben que yo quién era, ¿no? Entonces un poco ahí dije yo, después de esto, me parece que tendría que escribir algo. Y ahí empieza todo, empieza la familia, empiezan los años 60, parte de mi papá, mamá, cómo era mi vida. El colegio, el servicio militar obligatorio, o sea, un poco un repaso de todo lo que hacemos normalmente. Y eso escribí y la verdad que fue una satisfacción terminarlo en Londres, porque iba con mi librito por todos lados hasta encontrar eso. Y como digo, nomás que yo no soy un gran escritor ni nada por el estilo, pero digo nomás que todos tenemos algo que contar. Exacto, sí, por supuesto. Todo el mundo tendría que escribir algo de sus vidas, porque algo siempre es importante. Y más todavía una vida en la diplomacia que tiene muchísimos detalles, ¿verdad? Que son sumamente fascinantes. Es realmente, es una carrera que amé, lastimosamente terminé, pero yo hubiese querido seguir hasta el final, ¿no? Pero pasar, por ejemplo, empecé en Washington, que para mí es la puerta grande de la diplomacia. Y terminé en Londres, que es la otra gran puerta de la diplomacia, que para mí es el concepto que yo tengo de eso, todo lo que aprendí. Y después, por supuesto, Roma, que me encantó, fue muy corto, son 2 años, y después 7 años en la India, que me golpeó todo el corazón, me encantó, estoy con mi señora, mis hijos, un mundo alucinante realmente. Totalmente, me imagino. Y otro mundo totalmente diferente. Entonces dije, vi casi todos los estilos, ¿no? Hubiese querido seguir andando, pero las cosas a veces terminan. Pero digo, más que cada destino tenés muchas anécdotas. Exacto. Anécdotas.
Así fui. Exacto, así y fui. también un poco su juventud, ¿verdad? Que también está relatada aquí, ¿verdad? ¿Le gustó a usted? Sí. ¿Qué parte? No, y contar un poco lo que era. Lo que me interesa mucho es esa visión de lo que era el país y Asunción en particular, Ok. de la época, ¿verdad? Que Ok. también es la época de mis padres y Sí. conozco un poco así en relatos. Sí. Y contar un poco de eso también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nosotros, papá era argentino y mamá paraguaya, y nosotros nos fuimos papá trabajaba en una empresa muy grande acá, y después fuimos a vivir a Buenos Aires, y ahí hice un poco la primaria, qué sé yo, y después volvimos otra vez acá y compramos el Capri, que era una cafetería muy particular de los años 60, está en Palma casi... ¿cómo se llama? Cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores. Exacto. Ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores era un hotel que se llamaba Colonial, así mismo como está. Y entonces allí en ese momento nosotros vendíamos revistas francesas, nada en español, se vendían, no vendíamos libros. Y allí a través de un amigo que hice, su padre era un hombre muy rico y viajaba por todo el mundo, y un día me dice él, mira, mi papá me trajo un disco. Me dijo, vamos a escuchar en casa. Era un single, ¿no? Love Me Do, de los Beatles. Y yo escuché y dije, pero este es un mundo fabuloso. ¿Quiénes son estos, no? Tenía 11 años yo. Exacto. 11 años tenía. Y los discos que llegaron después a las grandes disquerías que estaban sobre Palma, tardaron meses, tal vez un año. No llegó enseguida. Claro. Los Beatles no llegaron así, no. Mucha gente no sabía. Nosotros teníamos un club chiquitito en el cual estábamos conectados con Londres y ahí teníamos información. Entonces, esta parte es fabulosa. Y después me acuerdo que teníamos en el Capri teníamos la Ricola, ¿no? El de los discos. Sí, sí. Y mi papá decía, vos te encargás de poner todos los discos, las músicas que querés. Y yo puse la mitad eran Beatles. y mi mamá se reía, todos Beatles ahí. Y del otro lado te pongo clásico, una Claro. cosa así. Y bueno, viví esa etapa, yo tenía 11 años y papá me dijo, vas a empezar a trabajar conmigo. Ya empecé, yo ya soy súper jubilado, empezó a los 11. Y mi sueldo era, no sé, 1000 guaraníes, qué sé yo, y para esa época yo al final me iba y compraba todos los chocolates que vendía la cafetería. Entonces le hacía ganar a la empresa y yo me divertía. Y ahí aprendí muchas cosas con papá, a trabajar. Era una época muy particular, pasaron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí hablamos del tema del corte de pelo, la operación tijera, y yo me dejé crecer el pelo, la gente miraba raro, no te miraban bien y vestían de una manera diferente también, y a veces te decían algunas bromas, ¿no? Pero yo disfruté eso lo mismo asumiendo mi forma de ser. Y digo nomás que después vino el corte de pelo, que fue simpático porque salían así, te buscaban, y nosotros teníamos el Capri y bajamos nomás la cortina y cerramos la puerta y dejamos a que no entre la policía a la cafetería. El edito fue fuerte, me acuerdo fue simpático, pues yo me iba mucho al Caracol y el hijo del jefe policial, ¿cómo se llamaba? El gordito Brites. Él le gustaba bailar. Le gustaba la farra. Le gustaban las farras, ¿entendés? Y en la época de Juan Ángel y todas esas cosas, y nosotros nos íbamos, era el edicto, y era sensacional porque a la hora venían los mozos, a los que eran habitués, le decían, no se vaya, señor Papalardo, no se vaya. Entonces se apagaban todas las luces, la gente se iba, nos quedamos los habitués. 15 minutos después se prendía la luz, venía el DJ y seguíamos hasta las 4 o 5 de la mañana. Teníamos el apoyo del hijo del policía. Claro. Pero esa también fue, no sé, cosas que de repente, para mí me parece ridícula, ¿no? Pero hoy en día el matrimonio con hijos les complica, pues, ir de un país a otro país, cambiar acá, ir al colegio, a la universidad, no es fácil. Sufren más tu familia que vos, porque vos estás en tu carrera, qué sé yo. Pero realmente es algo que a mí me dio, no sé, un mundo diferente. Totalmente. De un país a otro, como usted mismo dijo.
Exacto, las culturas de No, la conocer, cultura, ¿no? todo. Empezar en Washington, un estilo, pasar a Nueva York. A mí me reía porque entraba en el ascensor de Washington, nadie hablaba, todo tranquilo. Yo entré el primer día que me subo en un ascensor en Nueva York, ya todo el mundo hablando, qué tal, que esto, otra energía, Sí, total. las dos ciudades. Y India nos pegó mucho porque la gente, ese golpe de gente muy rica y gente muy pobre te golpea. Sí. Ver en la calle, y los impuros pues son gente que ellos creen, a nosotros nos decían, porque la gente que trabajaba con nosotros, que ellos en la siguiente vida iban a estar mejor. Esa era la forma de que decían, no me preocupo, bravo. Así. Me golpeó muchísimo, Me imagino, ¿no? me Un imagino. pensamiento como eso, y gente muy buena. O sea, hay para contar Seguro, horas sobre seguro. cada destino. Y lo va a tener el lector en el libro, lo va a encontrar y le agradecemos muchísimo, don Genaro, por este tiempo, poder No, al conversar y tener el placer No, al de contrario. escuchar un poco también esas anécdotas que realmente Yo estoy muchísima a gente va a disposición suyo lo que quiera, pero digo nomás que es importante escribir. Y ahora estoy en la segunda parte, que son un poco más, como diría en inglés, dark, un poco más oscuro, sombrío tal vez. Estoy empezando a escribir, se llama Memorias en la Sombra. No, Memorias de Tito, parte 2, ¿no? Entonces empecé a escribir también porque ese es un tema que me decía un amigo, varios amigos diplomáticos, mira, me dice, prepárate para la jubilación porque no es fácil. Y es cierto, cuando llegué acá y no tenía nada que hacer, después de agendas que tenía, Sí. reuniones, 7 reuniones por día, cosas de loco que a mí me gustaba, a no hacer nada. Entonces ahí es que uno, no sé cómo se siente, un poco difícil, Seguro. ¿no? Diferente. Y bueno, son etapas. contar. Son etapas. Lo que pasa es que el niño de 11 años quiere seguir hasta los 100. Muchísimas gracias, Genaro. Le agradecemos mucho y le esperamos cuando esté la segunda parte. Como no, Sí con o mucho sí. gusto. Con Así. mucho gusto.